Bien, vamos a revisar parte de lo que pasó el día de ayer. 6 de los 7 aspirantes a la presidencia del país se reunieron en el último debate antes de los comicios este día domingo. Diferencias en materia económica, también el tema de los derechos humanos que estuvo al centro, en temas educativos también marcaron las diferencias entre los candidatos. Queremos analizar este debate, estamos para eso con Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carla y Nicolás. A ver, parto con una pregunta bien abierta. ¿Cómo viste el debate? ¿Cuáles son para ti las principales conclusiones en una jornada que era la última en que veíamos a los candidatos presidenciales, por lo menos a la primera vuelta, reunidos? Yo pienso primero que fue un gran servicio a la democracia el horario en que se realizó el debate. O sea, creo que es muy importante que estos debates sean accesibles a la ciudadanía y los horarios tan tarde en los que se hicieron los debates anteriores realmente hacían muy difícil para la gente que tiene que levantarse temprano a trabajar verlo. Y tuvo un rating de 40 puntos y creo que es importante entender que los debates presidenciales son una parte central de la comunicación de los programas políticos por los que va a tener que votar la gente el próximo domingo. Así que creo que eso estuvo muy bien. También creo que el formato fue bueno. Creo que si bien los candidatos se atacaron unos a otros constantemente porque era la última aparición que tenían y estaban tratando de diferenciarse y demostrar por qué pedir el voto y no a otras personas, por ejemplo, cercanas en el espectro ideológico, etcétera. Creo que fue un buen debate en ese sentido. Ahora, respecto de las conclusiones, bueno, lo está diciendo todo el mundo, no es ninguna novedad. El más dañado, digamos, con este debate fue José Antonio Kast, porque básicamente se convirtió en blanco. Ahora que le había ido bien en los debates anteriores, empezó a aparecer con una opción viable, empezó a tener más apoyo de la derecha, y eso hizo que tanto los otros candidatos como las preguntas de los periodistas y las periodistas se enfocaran más a temas específicos de su programa, que es un programa muy malo, es un programa que tiene muchas inconsistencias, que no se sustenta económicamente y que no había sido quizá analizado como realmente con tanta seriedad hasta ahora último, que ha empezado a aparecer un candidato más viable. Claro, tú hablas de un Kast que se vio débil ayer, lo dijeron todos los analistas, en las encuestas también que se hacen en Twitter o en las redes sociales, mucha gente cuestionaba y se preguntaba un poco qué le pasaba, ¿no? Estaba bastante bajo incluso en nivel de energía. Y al mismo tiempo, o en paralelo, lo que muchos percibían ayer era que Sebastián Sichel estaba bastante mejor que en muchos otros debates anteriores. Te quiero preguntar si esta combinación, ¿tú crees que hace que se mueva la aguja o haga replantear el voto o cambie las tendencias, sobre todo en la derecha, que creo que ayer fue parte de la novedad? Sí, fue un debate muy importante, quizá más importante para la derecha que para la izquierda. Yo estoy de acuerdo, creo que Sichel fue el gran ganador del debate de anoche, lo hizo muy bien, mostró su clara diferencia con Kast, se mostró como un derechista moderado y fue el gran ganador porque lo había hecho mal antes, entonces subió mucho, y al mismo tiempo Kast había tenido un buen desempeño antes y bajó mucho. Ahora, esto no significa que Kast como que se haya equivocado o haya tenido una mala noche. Yo creo que realmente el programa de Kast es muy malo y las inconsistencias que mostraron en su programa son muy malas y lo apretaron más, entonces eso se hizo más evidente. Se hicieron más evidentes inconsistencias que ya se han venido anunciando mucho. O sea, el profesor Joseph Ramos de la Universidad de Chile sacó un informe mostrando la inviabilidad del programa económico de Kast. Lo que pasa es que mientras no parecía una opción viable que pasara a la segunda vuelta, ese no había sido tanto tema de debate político. Pero efectivamente, si fuera por el debate presidencial, uno podría pensar que esto podría quitarle votos a Kast y devolvérselos a Sichel, que era el candidato más que había ganado la primaria de la derecha. Pero la pregunta en realidad es cuánto mueven los debates presidenciales el voto y también el tema de la volatilidad electoral. Tenemos una gran cantidad de personas que no votan y una gran cantidad de personas que no ha decidido aún su voto a tan poquitos días de la elección. Entonces yo creo que hacer predicciones en función del debate sería como exagerar el rol que tienen en el voto. Lo mismo que ha pasado con las encuestas. Se ha dicho que Kast es muy popular, etcétera, pero la verdad es que no sabemos. Las encuestas están muy desacreditadas, han mostrado tener compromisos ideológicos, algunas encuestas, metodologías muy insuficientes, malas metodologías derechamente, y han mostrado además no ser capaces de predecir. Entonces yo creo que en realidad respecto del voto no sabemos cuál es el real apoyo electoral que tenía Kast incluso antes del debate de anoche. Sí sabemos que los dirigentes de la derecha se han ido descolgando de la candidatura de Sichel
y orientando más a la de Kast. Eso sí es un dato real. Pero respecto del electorado, yo creo que no hay herramientas suficientes como para hacer predicciones. Claudia, tú decías que este debate en particular, claro, si tiene algún tipo de cambios, digamos, la intención de votos podría ser más fuerte en la derecha, por lo que estabas comentando, la situación de Sichel y Kast, que en la izquierda. Pero quiero ir a analizar también lo que fue el desempeño del candidato Gabriel Boric, que de hecho también estaba en esta situación tan complicada para los candidatos cuando llegan a debate y cuando están, por lo menos en las encuestas o en las predicciones, arriba, liderando. El que puede perder más, la que tiene o el que tiene que brillar más. Y en ese caso se vio un Gabriel Boric que estuvo bastante tranquilo, que como que no entraba en el juego y en las acusaciones de sus contendores. En este caso, Marco Enrique Dominami, todo el debate se fue contra el diputado Gabriel Boric, como él decía. ¿Cómo lo viste tú este juego en particular? Yo creo que Gabriel Boric estuvo muy bien. Estuvo muy moderado, como dices tú, y eso yo creo que apunta a la necesidad que tiene del voto de centro. Estuvo en esta tensión permanente que tienen los candidatos de crecer hacia el centro sin perder los votos de los extremos, y ahí quizá el momento más difícil que tuvo fue las preguntas sobre las manifestaciones. Sí, claro. Y creo que contestó muy bien las preguntas sobre el orden público, contestó muy bien diciendo que como presidente iba a mantener el orden público, dialogando resguardando el derecho a la protesta. Creo que en las preguntas difíciles, que tuvo varias, respondió de manera mesurada, muy bien, con altura de mira. Yo creo que él estuvo muy bien, pero como digo, no fue el protagonista de la noche, porque la pelea dura estaba en realidad en Kast. Y como tú decías, siendo él el puntero, digamos, lo natural es que los dardos vayan en contra de él, pero esta vez los dardos estuvieron mucho más enfocados en Kast y eso le dio quizá más protagonismo en el debate, pero creo que para las personas que votan izquierda o centro izquierda, Gabriel Boric apareció como un candidato muy sólido, además hizo muy clara la diferencia con Artés, con el candidato de la izquierda, sí, claro, más radical, y creo que Jasna Proboste ahí estuvo bastante apagada, sobre todo al principio, hizo muy buen cierre. Yo creo que Jasna Proboste tiene muy buen desempeño en las respuestas como armadas. Es muy buena para el discurso como de senadora. ¿Ah? Perfecto, ya. Claro, y eso es lo que mucho se ha comentado de la candidata Jasna Proboste, y de hecho tenía una mayor presión, porque se hablaba que justamente en esta búsqueda de los indecisos, en la búsqueda también de tu propio mundo político, convencer, reconvencer y captar, pensando también en un hecho bastante claro, que cuando se habla de fuga de votos o fuga de preferencias, desde la colectividad Nuevo Pacto Social, el Partido Socialista, hay un sector que ha abiertamente hecho público su apoyo al candidato Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Entonces, este debate era relevante porque Jasna Proboste tenía que de alguna manera reencantar a quienes en algún minuto se desencantaron con su propuesta, ¿no? Yo creo que eso no se logró, creo que no tuvo un desempeño muy brillante, creo que fue tibia en sus planteamientos y además fue poco emotiva, no pareció espontánea. En cambio, Gabriel Boric y Sichel yo creo que tuvieron momentos muy notables como de expresión muy sincera y muy conectada con sus propias vivencias. Yo creo que el momento quizá más emotivo de Boric, o por lo menos a mí me lo pareció, fue la referencia a las personas asesinadas en dictadura el año 88. Creo que esa fue una muy buena manera de responder a Kast sus dichos sobre que Pinochet había sido un demócrata, digamos. En nombrar los asesinatos con nombre y apellido de las personas ese año del plebiscito. Y por otro lado, Sichel, sus vivencias y su defensa de las familias no estereotípicas, digamos, mamá, papá, hijos, creo que fue muy elocuente y muy sentida. Entonces, esos momentos yo creo que generan una cercanía con los candidatos que es muy bienvenida cuando sale natural. En cambio, yo pienso que, por ejemplo, Marco Enrique trató de hacer eso, pero le sale como ensayado, no le sale como más falso. Entonces, me pareció como mucho más impostado los esfuerzos por contar por vincular en el fondo su proyecto político con su biografía. Me parecieron más impostados, más estudiados. Menos creíble, y además me pareció de muy mal gusto que hiciera referencia, que comparara a la periodista que lo estaba entrevistando con su esposa y que dijera que era divorciada como ella. Me pareció totalmente inaceptable. Creo que hubo varios rasgos de machismo en la entrevista. También Kast le preguntó si era casada. Realmente creo que son cosas inaceptables y ojalá que sean sancionadas por el electorado, porque realmente un trato a los periodistas hombres no les hacen esas preguntas.
Claudia, yo mientras escucho y tenemos este debate y analizamos lo que pasó ayer, igual me pregunto si en este y en los otros debates vimos o hemos visto los temas que realmente a la gente las movilizan a votar, si son los temas que realmente a la ciudadanía les importa. No digo que no sean importantes, ayer estuvo derechos humanos, estuvo la gobernabilidad, a mí me parece que son temazos, pero también uno tiene una deformación periodística, tú en tu caso también tienes tu especialidad y todos estos temas a lo mejor nos gustan más de lo que al ciudadano común y corriente le interesa escuchar. Ayer, por ejemplo, escuchamos casi nada o nada de salud, listas de espera, deudas estructurales de nuestro sistema, gente que está, no sé, años esperando una atención. Del tema de pensiones escuchamos poco para la envergadura que ha tenido esta demanda en los últimos años. Del tema de seguridad creo que estuvo instalado, pero también de alguna manera con un caso específico y no sé si se pudo profundizar realmente. ¿Tú crees que esos son los temas, los que vimos anoche y en los debates anteriores, los que definen la elección? Porque ahí me imagino que hay espacios y umbrales de mejora para los que no estuvieron tan bien, o hay flancos también abiertos para otros que ayer no estuvieron sobre la mesa. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que es cierto que no hubo tantos temas sociales, que son quizás lo que más le interesan a la ciudadanía, pero sí creo que yo pienso que el debate estuvo bien planteado en términos de los bloques que tenía. Me pareció un poco raro poner género como tema emergente cuando el tema de género lleva cientos de años, digamos, en la agenda buscando igualdad de género a través de las políticas públicas. Pero yo creo que, por ejemplo, hay temas que no son tan populares. El tema económico, por ejemplo, generalmente es como un poco árido, difícil de entender, y sin embargo yo creo que los debates son un espacio importante para confrontar a los candidatos con esos temas. Entonces, a pesar de que no sean quizás los temas que más le llegan a la gente, yo creo que es importante tratarlos también, y creo que hubo un equilibrio bueno entre los temas de familia, los temas de concepciones valóricas y temas como más secos, digamos, como el programa económico, que creo que se ha discutido un poco respecto de lo que debiera discutirse para elegir un presidente. En ese sentido es cierto, pero también yo creo que hay que entender el debate de anoche como uno más entre muchos debates, no como el único debate, y creo que los temas que tú señalas se han discutido quizá en otros debates. Es bien interesante eso. Habría que hacer un estudio más bien cuantitativo, digamos, pero me da la impresión que en esta elección en particular, Carla, no sé si estás de acuerdo, ha sido muchísimos los debates también temáticos en distintas plataformas, universidades, radio, televisión, medios digitales que se han dado con los candidatos. O sea, también hay que poner eso. Antiguamente el único gran debate era el debate televisado. Ahora son muchísimos los debates que también han ido con otros temas que obviamente van entregando materia prima, insumo para los electores. En ese sentido ha sido bien rico en términos de la discusión y el poner las propuestas sobre la mesa y poder ir en específico. Obviamente siempre faltan temas, yo estoy de acuerdo con Carla en ese sentido, pero ha sido bien rico en términos del debate. Yo creo que es muy interesante lo que se ha dado con esto del fact-checking, de que de que no se tome simplemente la palabra del candidato, sino que se revise contra el programa, se consulten otras fuentes. Creo que lo que sí yo, si hiciera una crítica más que de los temas, pienso que en otros debates hemos visto como no suficiente respuesta de la prensa, digamos, y no solo en los debates, en general en la cobertura de las campañas presidenciales. Creo que, por ejemplo, el hecho de que el escándalo de Kast se haya producido frente a la prensa extranjera es una mala señal para nuestra prensa. O sea, Kast ha dicho barbaridades aquí por mucho tiempo y solamente cuando se la dice a los extranjeros esto se convierte en un escándalo. Yo creo que ahí quizás estamos un poco al debe en hacer más fact-checking de la prensa con las candidaturas, en apretar un poco más a los candidatos. Eso sí yo lo he echado de menos en el debate preelectoral que hemos tenido estas últimas semanas. Sí, yo quiero profundizar un poco en lo que te planteaba de los temas. Yo no digo que no se ha discutido en los temas, y por eso decía, en este y en otros debates, en el de anoche creo que faltaron algunos temas que son de interés ciudadano, pero mi pregunta era un poco más general. Ustedes, los cientistas políticos, siempre hablan como de los clivajes, como qué es lo que está en juego, cuáles son los temas que van a determinar o marcar o movilizar este domingo a la gente para ir a votar. ¿Cuáles crees tú, más allá del debate de anoche, que son los temas que van a movilizar al votante, que van a hacer que un ciudadano quiera levantarse, trasladarse, darle el voto y su confianza a un candidato presidencial? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que es indudable que el estallido social de octubre y el proceso constituyente son un elemento importante en la definición del próximo Congreso, que va a tener que de alguna manera acompañar a la nueva Constitución y ajustar la legislación a las nuevas reglas. Y la presidencia, que siempre en Chile tiene
una importancia muy relevante. Es muy distinto un proceso constituyente con el sello que le dio, digamos, el estallido social, con un gobierno de Kast que con un gobierno de Boric o con un gobierno de Sichel. Creo que en ese sentido hoy día es una de los temas de agenda más relevantes para el elector o la electora. Pero también está, por otro lado, toda la inseguridad que hemos vivido, primero con el propio estallido, con la situación en el sur, en la Araucanía, con la situación de la contracción económica producto de la pandemia. Y yo creo que todo eso genera bastante inseguridad, y eso podría también generar más demandas por mano dura, ¿no?, que es a lo que está apuntando básicamente la campaña de Kast. Yo creo que hoy día esa incertidumbre respecto de temas principalmente económicos, de seguridad y de cambio social, de cambio de giro del modelo, son como las agendas que están en disputa en esta elección presidencial. Bien, pues Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado. El domingo vamos a tener la gran encuesta y a lo mejor ahí vamos a poder también sacar más conclusiones. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.